Bueno, nos encontramos en un nuevo ciclo de charlas de la Secretaría de la Mujer, hoy en especial con la licenciada Jessica Labia. Ella es una licenciada en nutrición, donde nos va a brindar una charla sobre cómo romper los estereotipos de nuestros cuerpos, manteniendo una buena alimentación, que eso es lo primordial, digamos, para tener una salud de calidad, y no cumplir con los mandatos sociales que hablan de justamente, y valga la redundancia, los estereotipos de los cuerpos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Un placer, la verdad, la invitación, muy contenta por ella. Así que bueno, si les parece, empezamos. La idea es que si tienen preguntas las puedan ir dejando en el chat y después al final de la charla vamos a tratar de contestar todas las dudas que les surjan. Bien. Se ve bien, ¿no? Bueno, la idea de hoy es que hablemos un poquito de salud integral en la diversidad corporal, cómo esto es posible, y vamos a tratar de tener una mirada desde la nutrición. Y lo primero que quiero hacer es que planteemos algunos interrogantes, que nos hagamos algunas preguntas y que veamos si luego de esta charla podemos tener algunas respuestas. ¿Qué hay más allá de la exigencia por el cuerpo flaco? ¿Qué pasa realmente con la salud integral? ¿Por qué observamos una doble vara constante entre la preocupación por la salud de los cuerpos gordos y la discriminación, la violencia y el rechazo que los mismos reciben constante y sistemáticamente? ¿Y la industria alimentaria? ¿Por qué nos cansamos de señalar a las personas con cuerpos no hegemónicos en vez de ocuparnos de lo realmente importante? Ver de dónde viene el problema de la malnutrición, independientemente del tamaño de nuestros cuerpos. Y si vamos a empezar, empecemos por el principio, y me gustaría que empezamos a responder todo esto hablando de qué es la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Entonces, cuando hablamos de salud, no hablamos solo de salud física, sino que estamos hablando de salud integral. Podemos tener un análisis de laboratorio perfecto, podemos tener una composición corporal en cuanto a grasa y músculo perfecta, pero todo eso no puede garantizarnos salud si vivimos preocupados, preocupadas por nuestros cuerpos, por cuánto pesamos, si vivimos en una cultura de la delgadez que nos termina enfermando a nivel psíquico, que nos estresa y que nos exige ideales que son muy, muy difíciles de alcanzar y que paradójicamente nos enferman en busca de esa supuesta salud. La imagen corporal es la representación de su cuerpo que cada persona construye en su mente y la vivencia que tiene de ese cuerpo. Así, la construcción de una imagen corporal positiva es clave cuando hablamos de salud. Es importante aclarar que no es lo mismo la apariencia física que la imagen corporal. Por eso, muchas personas cuya apariencia física puede entrar dentro de los estereotipos de belleza, también pueden sentirse mal con su imagen. En la formación de esta imagen corporal negativa, o sea, una imagen corporal que nos aleja de un estado de salud integral, existen dos tipos de factores: factores predisponentes y factores de mantenimiento. Los predisponentes son socioculturales, ¿sí? Y estos son los que generan esa construcción, esa primera construcción negativa de la imagen corporal. Por ejemplo, los estereotipos de belleza, la adoración a la delgadez que tenemos en nuestra cultura, la estigmatización de la gordura, ¿sí? Y el rol de la familia y los grupos de pertenencia son claves en este desarrollo y en esta construcción de la imagen corporal negativa. Los factores de mantenimiento son los que van a activar ese esquema de la imagen corporal del tipo negativo que ya fue construida previamente. Por ejemplo, lo que vemos en las publicidades, en las revistas, en las redes sociales, lo que pasa, digamos, en todos los medios de comunicación, la comparación constante, el bullying en las escuelas, críticas, comparaciones, comentarios recibidos dentro de nuestros grupos de pertenencia, ¿sí?
Por eso es tan importante crecer con nuestros estereotipos para las próximas generaciones. Y por eso es tan importante entender que quienes ya crecimos con estos estereotipos y en esta cultura, también necesitamos cambiar las cosas, porque esto se va activando constantemente, es dinámico, y es importante también empezar a revertirlo, más allá de que ya hayamos tenido una construcción no tan positiva en nuestra imagen corporal. Como siempre digo, obviamente atrás de estos mandatos y de toda esta cultura hay muchísimos intereses económicos. La cultura de la delgadez obviamente vende, hay una industria, ¿no?, que gana mucha plata con esto, y desde laboratorios produciendo un montón de productos para adelgazar, cremas, muchos comestibles light, miles de tratamientos, cirugías plásticas y demás alrededor de esto. El simple concepto de talle único entra también, ¿no?, construyendo esta imagen corporal negativa ya desde su existencia, ¿no?, esta violencia simbólica de la idea de que hay un talle único y por ende hay un solo tipo de cuerpo que tiene valor y un solo tipo de cuerpo que es el que está bien, y si no tenemos ese cuerpo estamos mal. Y después una violencia que se vive, ¿no?, cuando vamos a un probador o vamos a una casa de ropa sin entrar al probador, pero el talle más grande es muy cerquita a ese talle único, ¿no? Las tablas de talle, cómo fallan y cómo también fomentan toda esta distorsión de la imagen corporal, que lo que va a hacer es como una especie de puerta de entrada, en muchos casos, para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Por eso hay que entender que formar una imagen corporal positiva también es parte de nuestra salud, y romper con estos estereotipos de nuestra cultura también es clave como política de salud. Por eso siempre insisto, qué importante es que haya políticas alimentarias, y qué importante que haya espacios donde podamos empezar a debatir y hablar de estas cosas. Como consecuencia de todos estos estereotipos, vivimos bajo una preocupación e insatisfacción constantes por nuestro cuerpo. Vivimos con una gran exposición a presiones socioculturales que incitan a un sobrecontrol del peso, que sobrevalora el cuerpo delgado. Y esto, lamentablemente, es lo que cuesta vivir en una cultura de la delgadez. Nos cuesta salud integral. Me pasa siempre que hablo de estos temas que me doy cuenta cómo todavía como sociedad, ¿no?, nos cuesta tanto entender qué tienen que ver los estereotipos de belleza con la salud, y por eso insisto que es tan importante hablarlo. Realmente estas discriminaciones no son gratuitas, y tenemos que entender que las personas que tienen cuerpos fuera de lo hegemónico les termina afectando a nivel constitutivo, ¿no? Por eso digo que es tan importante que empezamos a entender y a ver el problema que viene de afuera, y que entre todas las personas, como sociedad y como parte de esta cultura, seguimos retroalimentando, y por eso es tan importante empezar a cambiar las cosas. Acá es donde me gusta a mí retomar el concepto de salud integral que hablamos al principio. Y me pregunto, ¿no?, ¿dónde está nuestra salud física cuando para encajar en estos estereotipos llegamos a hacer cualquier dieta de moda o hasta desarrollamos trastornos alimentarios? ¿Dónde está nuestra salud psíquica si con esos estándares nos enferman la cabeza y nos hace sentir que nuestro cuerpo está mal, y es un cuerpo que ni siquiera es merecedor de un derecho tan básico como es vestirse? ¿Dónde está nuestra salud mental si en vez de disfrutar una porción de pizza estamos contando las calorías que tiene? ¿Dónde está nuestra salud social si dejamos de ir a un cumpleaños para no comer una porción de torta que nos engorda, o no vamos a una pileta una tarde de calor por vergüenza ponernos un traje de baño ante la mirada de las demás personas? Y eso si en nuestro país tenemos la suerte de conseguir un traje de baño que nos entre. Alimentarse no se trata solo de nutrir nuestro cuerpo físico. Somos seres pensantes, somos seres sociales, somos seres emocionales, y nos alimentamos socioculturalmente. Entonces, en nuestras elecciones de alimentos también participan nuestras emociones. Y es importante entender que la salud es todo esto también, y que la alimentación es todo esto también. Los estándares de belleza, los estereotipos que maneja nuestra sociedad,
la cultura de las dietas en la que vivimos y la oda a la delgadez nos enferman. Por eso siempre me gusta aclararlo, ¿no? ¿Qué pasa con eso del autoamor y de amarse y del amor propio que tanto estamos escuchando últimamente? Y que me parece hermoso y que me parece súper importante y que por supuesto es algo que tiene que suceder, pero no es tan fácil cuando vivimos influenciados por el mundo que nos rodea. Por eso hay que tener cuidado que este amor propio no sea una exigencia más con la que cargamos, ¿no? Porque puede terminar quitando responsabilidades en el afuera y cargándola solo adentro, como si solo dependiera de cada persona individualmente y no se necesitara de todo un cambio colectivo para que esto suceda. El amor propio es necesario, e intentarlo, sin que sea una obligación, sino más bien un deseo, es también una herramienta y un recurso para habitarnos más saludablemente. Pero siempre cuidado con eso, ¿no? Desde qué lugar lo planteamos y cómo vamos buscando que el resto de las cosas y que la afuera también cambie, para que no dependa todo solamente de cada una y de cada uno de nosotros. El amor propio es muy importante, pero no puede ser una exigencia más con la que cargar sobre nuestros hombros. Al ser seres sociales, el amor propio depende también del afuera. El cambio con respecto a los estereotipos de belleza debe ser colectivo. Y tenemos la suerte de tener la historia, ¿no? Que corrobora que la cultura es cambiante y que realmente se puede lograr que esto suceda, que realmente podemos cambiar todos estos estereotipos, pero para eso obviamente vamos a tener que involucrarnos y primero vamos a tener que entender de dónde viene y qué pasa con todos ellos. Acá me meto un poquito desde la nutrición en el famoso peso ideal. La realidad es que la balanza y el número que arroja no es más que es un solo número, pero realmente le damos tanta importancia y realmente también desde las y los profesionales de salud, ¿no? Hemos puesto este número como la santa palabra de un montón de cuestiones, entre ellas la salud, que terminamos todas las personas muy atrás de esa búsqueda de ese número, ¿no? Y la realidad es que nuestro peso está formado por distintos componentes. Todo lo que es la masa corporal total, masa muscular, masa grasa, masa ósea y líquido, ¿sí? Conocer cómo está compuesto nuestro peso nos va a dar desde esta perspectiva una composición, una noción mucho más acertada que la del número que marca la balanza, de cómo está nuestra salud física. Entonces, yo puedo tener un peso que si esa composición está muy baja, por ejemplo, en masa muscular, yo voy a estar un poquito menos saludable a nivel físico que si está más compuesta por masa grasa, ¿sí? Entonces, el peso total a mí no me muestra esa composición, solo me muestra un número. Y esto es una de las cosas más importantes que estamos tratando de deconstruir, ¿no? En muchas y muchos profesionales de salud, porque quedarse solo con ese número de la balanza de verdad no habla y no muestra el estado de salud físico de las personas. Dicho esto, también es importante aclarar que solamente el peso tampoco, y esa composición, tampoco habla solo del estado de salud de las personas. Además, está bueno entender que el peso oscila, varía, no es fijo, y mucho menos en nosotras, ¿no? Con todos los cambios hormonales que tenemos mensualmente, como digo siempre, somos psíquicas, y también el peso va a ciclar y va a cambiar durante el mes por retenciones de líquidos y demás. Entonces, por eso siempre hago hincapié en entender que hay que ver más allá de ese peso. Bien, la palabra ideal, volviendo a lo que es peso ideal, yo me puse a hablar del peso, pero bueno, volvemos al peso ideal. Según la RAE, significa que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo. Excelente, perfecto en su línea. Modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio. La bajada de línea del peso ideal, entonces, ¿cuál sería? Tenemos que tener un peso que se acople a un determinado arquetipo por ser considerado perfecto. Y fin, no importa más nada. No importa cuán cerca y cuán lejos estemos de ese número. Si estamos cerca, genial. Y si estamos en ese número, genial. Pero ¿qué pasa si estamos lejos? ¿Nos tenemos que pasar toda la vida persiguiéndolo y buscándolo? Supuestamente
por el bien de nuestra salud? ¿Y cuánta salud dejamos en el camino en esa búsqueda? Insisto, paradójicamente es muy común que perdamos salud mental en pos de intentar alcanzar un peso ideal que no nos pertenece. A mí me gusta describirlo así. El peso ideal es un unicornio. Pretender que todas las personas de determinado sexo, edad y altura pesemos lo mismo es irrisorio. El peso ideal no contempla composición, no contempla distribución, no contempla genética, no contempla a la persona en su singularidad y en su historia. La contracara de este peso ideal es lo que llamamos peso real o peso posible, que es lo que estamos tratando muchas y muchos profesionales de salud, de trabajar con él, desde la salud y la diversidad corporal. Es un peso que se puede alcanzar y mantener teniendo un verdadero estado completo de salud, un peso que tiene en cuenta la composición corporal, la genética y toda la historia personal de cada persona. Un peso que en la mayoría de los casos es mayor que el ideal, pero no por eso no es saludable o es menos saludable, muchas veces al contrario. Un peso que incluye la diversidad corporal y que nada tiene que ver con los estereotipos de belleza actuales. El peso real es un peso que apunta a una salud física, pero también una salud psíquica y social, o sea, a una salud integral. Al trabajar con el peso real y no el ideal, no solo se deja de buscar estandarizar cuerpos, sino que se le da a cada cuerpo el peso más saludable que cada persona, desde su singularidad, puede tener. Y ahí nos alejamos, ¿no?, de lo que es tablas estandarizadas y de un montón de cuestiones, ¿no?, que nos dicen cuánto tenemos que pesar, y pensamos cuál es el peso que esa persona puede tener alimentándose saludablemente y teniendo una salud integral, y que puede ser distinto a la persona que tiene al lado, y sin embargo, puede ser totalmente saludable. Como si no tuviéramos suficiente presión con el peso ideal, también tenemos el índice de masa corporal para preocuparnos. El índice de masa corporal es una tablita que lo que hace es relacionar el peso y la altura. Nada más. No está bien evaluar todo el estado de salud de una persona en un número que solo tiene en cuenta el peso y la altura, como si la edad, la contextura física, la historia personal y la composición de ese peso no fueran datos fundamentales. El índice de masa corporal, como su nombre lo indica, no es nada más y nada menos que eso, un índice. Reducir y clasificar a las personas según este único valor está mal y es violento, porque rechaza la diversidad corporal y fomenta la discriminación de todos los cuerpos que no encajan en la norma, cuando muchos de dichos cuerpos lejos están de ser cuerpos enfermos. Como contaban cuando empezamos la charla, el año pasado escribí un libro que se llama Pese lo que pese, y quería leerles un parrafito que me parece que es muy importante para que todas las personas podamos entender, y para que las y los profesionales de salud empecemos a trabajar desde otro lugar. En una cultura que rechaza los cuerpos no hegemónicos, el sistema médico se vuelve cómplice cuando trabaja desde la generalidad. El conjunto de índices y mediciones, con sus rangos de normalidad utilizados como herramienta, con la que se evalúa la salud de cada paciente, son la forma más clara en que la ciencia colabora con la estandarización de los cuerpos, desentendiendo la existencia de la diversidad corporal en la salud integral, desentendiendo que no encajar en la norma y en los estándares ideales no tiene por qué representar un problema a resolver, y no tiene por qué ser equivalente a padecer una enfermedad. Así todo, lamentablemente, estamos en el año 2020, y el peso ideal y el índice de masa corporal se siguen utilizando, y son muchas las entidades, las y los profesionales de salud, quienes lo promueven. Les quiero compartir el caso de un paciente. Alejandro tiene 31 años y mide 1,74 m. Su índice de masa corporal es 30,4. Eso significa que según este valor, Alejandro es una persona obesa y por ende, una persona enferma. Su peso ideal es 70 kilos.
Su peso actual es 90 kilos. Según estos datos, Alejandro tiene que bajar 20 kilos. Les voy a pedir que se tomen un momentito para imaginarse cómo es Alejandro, según estos datos, ¿no? 31 años, 1,74 m, una persona obesa que tiene 20 kilos de más. Y ahora les voy a pedir que miren estas fotos. Alejandro tiene exámenes de sangre y orina perfectos, entrena 6 veces por semana y su composición corporal nos informa que en el peso total tiene 8 kilos de masa muscular, perdón, de masa ósea, por encima de la media, le dicen los estándares, y 12 kilos más de masa magra, o sea, de músculo, por encima de lo que dice la media, o sea, los estándares. Y el porcentaje de grasa corporal total está dentro de los valores medios. Y acá les pregunto, ¿no condicen estos datos y estas imágenes con una persona enferma que tiene que bajar 20 kilos? ¿No? ¿Realmente vamos a seguir basando la salud de las personas en tablas estandarizadas? ¿Realmente vamos a seguir ejerciendo esa violencia sobre las personas, buscando que encajen en parámetros que no son para ellas? ¿Realmente vamos a seguir permitiendo que nos digan que la mejor forma de habitarnos es la misma para todos y todas, y es la que marca un par de números estandarizados en unas tablas? Ni un peso ideal, ni un índice de masa corporal ideal pueden garantizarle salud integral a nadie. No todas las personas flacas son personas que gozan de salud integral, y no todas las personas gordas son personas que están enfermas. Y por último, me gustaría que hablemos un poquito de lo que pasa con el género. Como contaban al principio, soy una nutricionista con perspectiva de género. El libro que escribí tiene perspectiva de género. Y esto es muy importante, y siempre lo aclaro, no porque los varones no sufran toda esta problemática, porque en una cultura de las dietas y de la delgadez, todos los cuerpos que no encajan en la norma son violentados. Pero ¿qué pasa con nosotras, no? Como les contaba, el año pasado escribí un libro, y antes de hacerlo hicimos una encuesta que respondieron más de 5.000 personas. El 94% de las respuestas fue de personas autopercibidas como mujeres. Y menos del 30% respondió que está conforme con su cuerpo. Cada vez vamos cargando con más exigencias sobre nuestros cuerpos. Los estereotipos de belleza manejan un mensaje peligroso para nuestra salud. Tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser blancas, no tenemos que tener imperfecciones en la piel, no tenemos que tener celulitis, ni estrías, ni granitos, ni arrugas. Tenemos que estar tonificadas, y por sobre todas las cosas, tenemos que estar flacas. Y hablo de nosotras, porque si bien los estereotipos nos atraviesan a todas las personas, estas exigencias recaen mucho más sobre la feminidad. ¿O acaso vamos a creer que es casualidad que de cada 10 personas que en nuestro país sufren trastornos alimentarios, 9 sean mujeres? Y acá es donde me gusta sumar el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad es un fenómeno por el cual cada individuo sufre presión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Así no es lo mismo ser una mujer gorda que ser un varón gordo, como tampoco es lo mismo ser una mujer gorda que una mujer flaca, como tampoco es lo mismo ser una mujer gorda pobre que ser una mujer gorda de clase media. Los privilegios sociales acá también van a hacer la diferencia. Anybody es una ONG que es quien estuvo muy fuerte trabajando en que se regule y se apruebe la ley de talles, que todavía no está reglamentada, pero se trabajó mucho en el año pasado y se aprobó. Y ella también realizó una encuesta sobre los talles en Argentina, y el 95% de respuestas también fueron de personas autopercibidas como mujeres. Y desde Anybody Argentina también entienden que esta práctica de excluir a la mayoría del mercado es un hábito patriarcal,
en el que los estereotipos de belleza recaen principalmente sobre las feminidades, y este tipo de violencias nos afectan marcadamente más a nosotros. Insisto, todas las personas sufrimos estos estereotipos, seamos mujeres o seamos varones, o tengamos el género autopercibido que tengamos. Ahora, es imposible y es un error creer que es lo mismo. Y es muy importante entender que no es lo mismo, porque las exigencias con respecto a nuestro cuerpo es otra a la que tienen los varones. Y en esta escala de privilegios sociales, los varones cuentan con otros privilegios que los que contamos las feminidades, y en este caso también. El negocio de las dietas para adelgazar, por ejemplo, está montado alrededor de la mujer. Toda la industria light y los tratamientos de belleza están creados para la mujer. Podemos poner de ejemplo la publicidad de los yogures, que son protagonizados por mujeres. Podemos poner de ejemplo, hace muy poquito, una publicidad bastante repudiada de un laxante que se suponía que había que consumir para que nos entre un gym. Y también estaba dirigido a nosotras, no a varones, como cuando vemos cremas o productos para adelgazar o cremas para las arrugas. Siempre son mensajes, publicidades y productos dirigidos a nosotras. Eso no quiere decir que los varones no lo consuman, eso no quiere decir que no haya un varón que se ponga una crema antiarrugas, pero sigue estando dirigida hacia nosotros. Y esto es una muestra más de esa presión que nosotras sufrimos con respecto a nuestros cuerpos. Hace poquito también hubo un repudio muy grande con una tapa de revista Caras, con la reina Máxima y su hija, hablando del cuerpo de ella, ¿no? De la hija, de una adolescente de 16 años. Por suerte hubo un repudio muy grande y podemos empezar a entender y a hablar de estas cuestiones. Pero siempre es mi pregunta, ¿hubiese sido lo mismo si hubiese sido él hijo de Máxima? ¿Hubiésemos hablado también de su cuerpo? Que hoy haya más varones interesados por su estética o su peso no va a quitar la diferencia de la obsesión que tenemos las mujeres sobre este tema y el daño que nos han hecho a las feminidades con este tema durante tantos años. Y eso no le quita valor al dolor de los varones. Eso, por favor, que nunca se malinterprete. Porque insisto que esta cultura gordofóbica y gordodiante nos afecta y nos atraviesa a todas las personas, no importa qué género tengamos. Pero tiene un peso mucho mayor sobre las feminidades, por sobre el resto de la población. Porque si no, estaríamos otra vez negando la realidad. Y si no, realmente cada vez es más difícil que algo cambie. Si realmente queremos un cambio, tenemos que hacernos cargo de cuál es la realidad y buscar ese cambio en adelante, para el bien de todos, de todas y de todos. Y necesitamos educación, además de la ESI, que sé que se está trabajando un poco más este tema. Me parece que es muy importante que tengamos educación nutricional para hablar de estos temas, además de hablar de alimentación saludable. La diversidad corporal existe y se puede gozar de salud integral en la diversidad corporal. Pero para que eso suceda, debemos replantearnos muchas de las cosas aprendidas, muchas de las cosas que tenemos tan naturalizadas y que están tan arraigadas a nuestra cultura. Mientras sigamos creyendo que solo un tipo de cuerpo es válido, estamos alejando a un montón de personas de un completo estado de salud. Hasta que este tipo de violencia no se termine, lamentablemente millones no podrán gozar de su salud integral. No por comer un chocolate, no por no tener un peso ideal, sino por toda la violencia, la discriminación y patologización que todo esto genera sobre sus cuerpos. Gracias. Bueno, Jessica, muchas gracias. Muy buena tu charla, la verdad que nos hace reflexionar. Y bueno, yo tengo una pregunta. Hemos visto últimamente en las redes sociales y en algunos programas de televisión que hay gente
o sea, famosos, que recomiendan un polvito que le ponen a la comida y que mágicamente inhibe los carbohidratos y no sé. Bueno, ¿qué opinión te merece esto? Y contanos un poco, ¿qué te parece? Bueno, está muy buena la pregunta. Yo hablé un poco en mis redes del tema, y ya hice, ¿no?, como un descargo bastante amplio sobre el consumo de este producto. Principalmente uno de ellos, que ahora empezaron otros también, pero bueno, hay uno que es el más fuerte. La realidad es que me parece que faltan políticas, otra vez, alimentarias, políticas públicas que se ocupen de estos temas. Me parece sumamente peligroso y grave que se promueva un producto de este estilo y de venta libre. Me parece muy grave lo que está pasando de los medios, y también se está empezando a ver en las redes con personas famosas y con personas influencers. Y me parece que no hay una regulación que nos ayude a controlar esto y que nos proteja. Ese tipo de producto y de publicidad es engañosa. Realmente lo que dicen no está comprobado científicamente. Además, lo más peligroso que tiene para mí ese consumo es esta especie de usarlo como una especie de purga, ¿no? Y en este caso también, en muchas personas, el uso de este tipo de productos, además de que nos aleja de la salud integral, porque imagínense ir a un cumpleaños para comer una porción de torta y tener que echar el polvo arriba de la torta, ¿no? El problema es que para muchas personas ese tipo de conductas tan poco saludables con respecto a su relación con la comida es una puerta de entrada a trastornos de la conducta alimentaria. No digo que todas las personas van a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria por utilizar ese polvo, pero digo, es una conducta peligrosa. ¿Y qué mensaje está dando ese consumo de ese producto? Además, que no es real que bloquea los hidratos de carbono, sino que bloquea un tipo de hidrato de carbono. E insisto, los estudios están comprobados en ratones, pero no hay evidencia científica fuerte, abundante y contundente para decir que tenemos los mismos efectos en humanos. Entonces, yo lamento que sea un producto de venta libre, lamento que no haya una regulación con respecto a eso, además de lo que pasa con respecto a la publicidad, ¿no?, alrededor del producto. Lamento que además de todo sea un producto de venta libre, y lamento por sobre todas las cosas que Saota, que es una sociedad muy prestigiosa y muy conocida, esté avalando ese tipo de productos. Bueno, perfecto, muy clara. Euge Viascochea dice: muchas gracias, Jessica, es excelente todo lo que decís acá y en tus redes, es sanador pensando desde la salud integral. Tengo el libro Pese lo que pese y recomiendo ampliamente, así como también seguir a Paula Jiménez, periodista, que es la otra autora. Gracias. Sí, con Paula escribimos el libro. Paula es periodista especializada en género. Escribimos el libro el año pasado, como les contaba, hicimos una encuesta antes, que respondieron más de 5.000 personas para poder hacerlo y para poder tener mucha más información de lo que pasaba. Y la verdad que nos sorprendió la cantidad de comentarios que recibimos, la cantidad de personas sufriendo trastornos de la conducta alimentaria y sufriendo tanto esta problemática, ¿no? Entonces digo, qué peligroso que pase esto en los medios de comunicación, qué peligroso también con las y los adolescentes que están consumiendo ese mensaje, y qué peligroso que nadie nos esté cuidando de esto. Creo que ese es el gran mensaje que yo quiero dar con respecto a estas cosas, ¿no? Y a veces, ayer me compartieron también de una famosa que recomienda una doctora, ¿no?, que recomienda uno de estos productos, y digo, qué peligroso, además de todo, que nadie controle lo que hacemos las y los profesionales de salud con nuestra matrícula. Y me parece algo muy, muy, muy importante que tiene que empezar a cambiar. Me parece que toda esa violencia que se ejerce desde los medios y que se ejerce desde muchísimos y muchísimas profesionales de salud es algo urgente de lo que hay que ocuparse. Insisto, para mí esto es un tema de salud pública, sin duda. Así es. Bueno, Cintia Johenter, perdón si no pronuncié bien el apellido, dice: el test de Cooper en las escuelas secundarias es un factor muy importante de automarginación en chicas y chicos, porque hay chicos que, si bien están bien físicamente, muchas veces no logran hacerlo, y la presión desde los profesores es muy grande para con los chicos, y muchos prefieren ir a rendir en lugar de hacer el test de Cooper.
Por eso decía, ¿no? Tenemos tantas cosas naturalizadas, incorporadas, y no las cuestionamos. Y esto fue lo lindo de la explosión de los feminismos en estos últimos años, ¿no? Nos trajeron tanto para pensar, tanto para deconstruir y para volver a construir desde otro lugar, con otra mirada. Y me parece clave que haya un cambio en las escuelas. O sea, me parece que, digo, ¿no? Las y los niños y las y los adolescentes son las poblaciones más vulnerables, y es donde empieza todo. Cuando yo hablaba de la imagen corporal, de este primer momento de construcción, ¿no? Cuando somos niñas y adolescentes, y cómo después se reactivan un montón de cuestiones cuando somos adultas y adultos. Bueno, acá es uno de los mensajes, como decía ella, ¿no? Qué importante que en las escuelas haya un cambio. Qué diferente sería si las profes y los profes de actividad física, en vez de hacer ese test que todas las personas hemos padecido cuando fuimos a la escuela, no se dedicaran, ¿no?, a trabajar esto, a trabajar mucho más de las cosas de nutrición, salud integral, que pudieran trabajar de qué pasa con la salud física, cómo se relacionan con sus cuerpos. Creo que nos falta mucho camino, pero que acá es donde el Estado tiene que aparecer a respaldar. Así como salió la ley de la ESI, que la celebro, me parece que también falta empujar un poco más con todo esto. Hace poquito salió el nuevo manual, lo vi en las redes, todavía no lo tengo. Sé que están incluyendo temas con respecto al cuerpo y con respecto a la gordofobia y demás, y de la diversidad corporal, pero no puede ser un temita tratado así nomás, porque tiene tanto peso en nuestra cultura, que es muy importante que sea algo que se vea mucho más de una semana o un mes. Creo que se le tiene que dedicar más tiempo. Y también a la alimentación saludable y a la malnutrición que tenemos en este país, que es altísima, independientemente del tamaño del cuerpo que tengamos. Entonces, empezar a desasociar esa cosa de comer sano para adelgazar, sino comer sano para estar saludable, y habitar el cuerpo que cada persona pueda habitar desde el mejor lugar que pueda hacerlo, ¿no? Sí, bueno, y en consonancia con la anterior consulta o el anterior comentario, Cecilia Roige dice, sumamente interesante la charla, sería interesante sobre todo llegar con este tema a las escuelas secundarias, donde las y los adolescentes sufren discriminación entre sus pares y hasta con docentes, sobre todo de educación física. Totalmente. Entonces, así como, bueno, nosotras hablábamos hace un ratito en privado de la ley Micaela, y qué importante que es capacitar en género, también es muy importante capacitar en estas cuestiones. Yo lo veo todo el tiempo en los medios de comunicación, en notas que hacen, y digo, ¿cómo falta ahí una mirada con género y una mirada desde una nutrición más amplia y una salud integral que nos corra de esta cultura, ¿no? Gordodiante y gordofóbica? Y las escuelas es clave porque es una edad crítica, y el bullying en la adolescencia con respecto a este tema es altísimo, muy, muy alto. Y los trastornos alimentarios, Argentina es a nivel mundial el segundo país con más casos de trastornos alimentarios. Entonces, es una problemática enorme, como decía antes, 9 de cada 10 personas, hasta ahora que sabemos son mujeres. Digo hasta ahora porque está cambiando un poquito la tendencia, y los varones adolescentes también están sufriendo esta problemática, pero los datos que tenemos hasta ahora son estos. Pero digo, que seamos el segundo país atrás de Japón con más casos de trastornos alimentarios, habla mucho, porque en la adolescencia es donde se da la mayoría o sea, donde se da el comienzo de estos trastornos alimentarios. Así que estoy 100% alineada con lo que dicen, y por eso decía que las y los profes de actividad física podrían trabajar estas cuestiones, podrían trabajar mucho más la relación con el cuerpo, hablar de la diversidad corporal, en vez de ponerlos a hacer test, que realmente, digo, ¿quién de nosotras no ha sufrido, ¿no?, todo esto en el colegio? Y digo, ¿cómo puede ser que tantas generaciones se siga arrastrando y no haya un cambio sobre esto, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que, bueno, estas nuevas épocas nos traen también nuevas reflexiones, y está muy bueno que tengamos estos espacios también para reflexionarlo. Indira dice, un placer escuchar a Jessica, colegas con perspectiva de género no abundan. Mi pregunta como colega es, ¿cómo cambiar progresivamente el paradigma de diagnóstico antropométrico
y todo lo que eso implica, indicadores, parámetros, tablas de peso teórico, etc. La formación que tenemos como licenciados y licenciadas en nutrición sigue siendo una ruta de la hegemonía y los parámetros universales, lamentablemente. Totalmente. Bueno, acá otra vez, o sea, tiene que haber un cambio, así como hay que educarse en género, y las personas que forman, otras personas deben formarse en género, también es importante que se formen en estos temas. Una colega hace un tiempo me decía, bueno, después salís de la facultad y está el camino que cada persona puede hacer, y yo le decía, pero eso está mal, porque primero tengo que aprender un montón de cosas y después las tengo que desaprender. Sería mucho más simple y mucho más fácil si desde las universidades nos formaran con otras perspectivas y otras miradas. ¿Cómo puede ser que sigamos usando el peso ideal cuando sabemos que el peso ideal lo creó una aseguradora para definir la cuota de sus asegurados hace muchos años atrás? Y ya hubo un montón de estudios que demostraron que el peso ideal había que abandonarlo y que no era un parámetro de salud. Sin embargo, un montón de personas siguen insistiendo con el uso del peso ideal, y nosotros lo aprendemos en la facultad. Entonces, creo que la forma de hacerlo, para responder la pregunta cómo cambiar progresivamente el paradigma, es eso, cambiándolo, haciendo cosas, moviéndonos y cuestionándonos. Yo hace 5 años atrás no me cuestionaba el peso ideal y el índice de masa corporal. Hoy me lo cuestiono. Yo me cuestiono esta cosa de decir, bueno, las personas son obesas y están enfermas porque el índice de masa corporal da mayor que 30. Acabo de mostrarles el caso de un paciente con un índice de masa corporal mayor que 30 en un perfecto estado de salud. Entonces, esta cosa de patologizar cuerpos y de patologizar pesos es una de las cosas que tenemos que cambiar desde la mirada profesional. Me parece que lo más interesante es eso, ¿no? Buscarle a cada persona la forma de habitarse más saludablemente desde una mirada integral y corrernos un poco de la mirada. Yo agradezco en algún punto esto de la pandemia y tener que trabajar a distancia, porque nos obligó a corrernos de medidas, de pesos y de un montón de cuestiones, y la realidad es que lo que noté con mis pacientes es que estamos trabajando hermosamente. O sea, si bien ya lo hacíamos, realmente fue sacarse una presión hermosa, y podemos tener algún control, no digo que no, o sea, lo vamos chequeando, pero haciéndolo más esporádicamente, corriendo tanto el foco y el centro ahí. Perfecto, bueno, seguimos con más preguntas. Hay varias personas que preguntan, ¿qué opinas de la dieta del ayuno intermitente? Otra vez, no hay suficiente evidencia científica. A mí, yo lo que me cuestiono con el ayuno intermitente es esta cosa de que hay que comer entre tal hora y tal hora, y qué pasa afuera de ese horario, qué pasa si tengo, bueno, hoy estamos todos en aislamiento, pero digo, ¿qué pasa si tengo una reunión, un cumpleaños? No sé si en alguna parte del país ya se están pudiendo juntar, la verdad que no estoy muy al tanto, pero digo, ¿qué pasa si tengo que comer hasta las 7 de la tarde y tengo un cumpleaños a las 9 de la noche? ¿Qué pasa si tengo hambre a las 9 de la noche? ¿No tengo que comer porque estoy haciendo el ayuno intermitente? ¿Qué pasa con mi salud mental y con mi salud social? ¿Por qué voy a hacer eso si está comprobado que teniendo una alimentación variada, completa y saludable, voy a obtener perfectos resultados? ¿Por qué tengo que exponerme a eso? ¿Por qué tengo que arriesgarme o poner en riesgo mi salud psíquica, y mi salud social en pos de mi salud física? Y ahí también, insisto, no hay evidencia científica a largo plazo de qué pasa con estos planes. ¿Toda la vida voy a estar comiendo de tal hora a tal hora? ¿Para siempre? ¿Para poder mantener eso que logré con esa dieta? ¿O en algún momento la voy a abandonar? Hay un montón de cuestiones con respecto a estas dietas, o dietas que eliminan las harinas, o un montón de cosas de este estilo, que la evidencia muestra que no son sostenibles a largo plazo. Entonces, ¿para qué las estoy haciendo? Vamos a suponer que una persona de golpe tiene, no sé, su glucemia en 500, un valor súper alto, y hay que hacer algo tipo efecto shock con la alimentación para bajar esos valores, porque son valores muy peligrosos para su salud. Ok, entiendo que utilicemos algunos recursos de este estilo tan extremistas, pero para adelgazar, está comprobado que con una alimentación saludable y balanceada lo vamos a conseguir, obviamente no con un estilo de vida que acompañe en general, vamos a incluir actividad física y otras cuestiones, pero siempre tenemos que pensar
yo siempre digo, con lo que es las dietas de moda, lo que tenemos que pensar es, ¿a qué apuntan las dietas? ¿Solo adelgazar? Ok, son parte de esta cultura de la delgadez que estamos tratando de romper. Hay un libro muy famoso de la dieta del metabolismo acelerado que yo digo, es un libro, es una dieta. Ok, o sea, para todas las personas la misma. No importa si medimos 1,60, 1,90, si pesamos 90 kilos, 60, si tenemos 70 años o 15. Para todas las personas nos abarca la misma dieta con las mismas cantidades, las mismas porciones, todo lo mismo. No importa si vos entrenás todos los días y yo no hago nada, o sea, para todas las personas la misma dieta. Esas son las cosas que tenemos que empezar a cuestionar. Si yo voy a un consultorio de una o un profesional y me siento incómoda y me siento violentada en algún punto, hasta ahora aprendimos que somos quienes nos tenemos que sentir mal. Nosotros somos los que estamos mal. Nuestro cuerpo está mal, entonces nos merecemos que nos maltraten y nos castiguen. Y esto es una de las cosas que tenemos que entender, que las y los profesionales de salud estamos al servicio de nuestros pacientes, no es al revés. Y eso es el gran cambio, como preguntó una colega, que tenemos que marcar y hacer las y los profesionales de salud que estamos queriendo este cambio de paradigma. Y también desde la alimentación, porque a veces me dicen, pero es contradictorio, porque vos decís esto, pero por otro lado, yo no voy a promover jamás el consumo de ultraprocesados como algo saludable. Ahora siempre te voy a decir, comete un alfajor si te lo querés comer, porque eso no te va a enfermar. El problema es que le damos a nuestros niños y a nuestras niñas todos los días de comer alfajores cuando salen de la escuela, y eso sí daña su salud, independientemente de cuánto pesen. Entonces creo que ese es el gran cambio que tenemos que entender, que podemos tener una alimentación mucho más saludable, y que dentro de esa alimentación saludable también está ir a un cumpleaños y comerme una porción de torta, o ir a tomar un helado, o tomarme una cervecita que me gusta, no sé, el viernes a la noche. Bueno, Jessica, la verdad que nosotras estamos, bueno, en general muy contentas con la charla, con empezar a hablar estos temas, como vos bien decís. Creo que es importante que nosotras también empecemos a deconstruirnos en esta imagen que muchas veces queremos potenciar en nuestros cuerpos sin miramientos del daño que le causamos muchas veces haciendo dietas extremadas que no nos resultan o nos resultan a corto plazo, y después nuevamente volvemos a frustrarnos permanentemente, porque la verdad yo soy una persona con sobrepeso, la mayoría me conoce, y la verdad que es frustrante muchas veces cuando uno inicia ese camino y no encuentra los resultados rápidos, y bueno, pero tiene que ver, de un tiempo a esta parte, tiene que, por lo menos, siempre hablo de mi experiencia personal, ¿no? De un tiempo a esta parte he modificado mis patrones de conducta alimenticia, y bueno, y la verdad que estamos notando cambios de a poco, pero principalmente por un problema de salud que tuve bastante grave. Entonces eso hizo cambiar mi visión con respecto a la alimentación y lo importante que es alimentarse bien y de manera correcta, ¿no? Así que bueno, nosotras agradecerte, bueno, esperamos que estos espacios volvamos a poder replicarlos para otro sector de la población de aquí, de la provincia de La Pampa, que es el ámbito donde nosotras trabajamos. Te agradecemos mucho por tu predisposición y por, bueno, brindarnos todos estos datos que hacen que todas podamos tener una vida mucho mejor y de calidad, y de deconstruirse permanentemente para no agraciar a la sociedad en general, sino estar bien con nosotras mismas. Creo que ese es la primera reflexión que debemos hacer con este tipo de charlas. Así que muchísimas gracias, gracias a todas por participar, y bueno, nos veremos prontamente en otra capacitación. Que tengan muy buenas tardes, y nuevamente les agradecemos la participación. Gracias a todos por estar. Hasta luego. Gracias por la invitación.